Listo, nada, reiterarles la invitación para que lleguen acá al conversatorio Vida, Legado y Memoria Fernando Molano. Un poco también comentarles cuál es el marco que envuelve el conversatorio el día de hoy, y es que cada 23 de agosto Colombia conmemora el Día Nacional contra la Violencia y la Discriminación motivada por orientación sexual o identidad de género, en memoria de León Zuleta, pionero de la lucha por los derechos humanos de las personas de la comunidad LGBTIQ+, y asesinado en 1993. Esta fecha es un llamado a la reflexión sobre las violencias que persisten, pero también una oportunidad para reivindicar las resistencias, los sueños y las luchas de nuestra comunidad. En este marco, la Universidad Pedagógica Nacional abrió un espacio de memoria y dignificación que conecta la vida y el legado de Zuleta con la voz literaria y contestataria de Fernando Molano, escritor y estudiante de esta institución, cuya obra sigue siendo un faro de amor y resistencia y existencia en medio de la adversidad. La jornada busca reconocer la universidad como un lugar de memoria y pedagogía donde se entretejen las voces del pasado y el presente para proyectar futuros más justos e inclusivos. A través de estos conversatorios y las reflexiones que suscitan, queremos abrir caminos para seguir construyendo una cultura de paz, diversidad y dignidad. Es un espacio para hacer memoria y ya un poco también entenderán cuáles son las transformaciones que ha sufrido nuestra comunidad, pero también cuáles son esas resistencias y persistencias que nos seguimos dando. A mí me gustaría darle paso también a nuestros panelistas, que se presenten por sí mismos y mismas. Si quieren pueden agarrar el micrófono y comentarnos quiénes son. Hola, buenas tardes. Soy Diego, egresado de la licenciatura en Sociales, actualmente estudiante de la maestría en Estudios Sociales, también de esta bella casa. Muy bien, me parece muy bien poder estar acá otra vez, muy feliz de poder estar nuevamente en mi casa, el lugar que de alguna manera me ha conectado desde mis afectos, desde las cosas que me trazan, desde las cosas que me atraviesan, políticamente, éticamente. Ahorita pues actualmente soy docente de Ciencias Sociales en la escuela, y ese va a ser el lugar de enunciación desde el cual pues vamos a socializar el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Cox, soy licenciada en español, porque así se llamaba, de la Universidad Pedagógica Nacional, lesbiana desde el vientre de mi mamá, creo, y amiga de Fernando Molano. Fui la persona que en un acto de persistencia encontró el libro Vista desde una acera. Buenas tardes, mi nombre es Fernando González Santos, también egresado de esta universidad, el programa que Ana ya mencionó, del programa español, y compañero en esa época igual de Fernando Molano, y profesor ahora del programa de educación comunitaria. Listo. Si quieren podemos empezar entonces con la primera pregunta. Acá va a haber una dinámica bien interesante, y es que como ya pudieron ver un poco la trayectoria y experiencia personal de nuestros panelistas, acá vamos a entretejer la memoria, pero también un poco pues la literatura desde el conocimiento que tenemos. Entonces me gustaría abrir el panel preguntándoles precisamente también desde su experiencia personal y pues cómo se hayan acercado a Fernando. ¿Quién fue Fernando? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo lo conocen? Y también en ese recuerdo poder de alguna u otra manera tejer un poco su escritura que reconocemos que es tan íntima, tan amorosa, pero también tan contestataria. Pensar cómo nos invita también la memoria y la resistencia pues que hace Fernando en sus escritos, también como un llamado a las personas acá en Colombia, pues un reconocimiento de la comunidad LGBTI. Entonces, pensarnos en este primer momento, ¿quién es Fernando? No sé cómo quieren iniciar. Bueno, como puede pasar con personajes que trascienden, quizás hay muchos Fernandos. Entonces, en mi caso, digamos,
mi perspectiva de Fernando, para ubicarnos un poco, entramos en la misma época a la universidad, 1985, y pues eso hacía que nos encontráramos con una universidad que también cada quien vivía a su manera, como seguramente ustedes lo han hecho en sus respectivos espacios de formación de posgrado y demás. Entonces yo tengo que hablar de Fernando más como, no como amigo directamente, sino como un compañero de esa época y que compartimos, digamos. Entonces, ¿qué tengo presente en ese momento? Tengo presente algo que nos determinó, que fue el programa, los profesores de esa época, las clases de esa época. Tengo presente el grupo de amigos, compañeros, digamos, que compartimos esos momentos, esos años 80. Era otra universidad, lo comentábamos ahora con Ana, ya ella hablará. Y quizás espacios de la calle, espacios de la ciudad, de que después lo maravilloso cuando uno lo vuelve a leer es que se reconoce en ellos, que reconoce los ojos de Fernando. Y bueno, digamos que empecemos como por imaginarnos a Fernando, sería un buen momento. Entonces Fernando, un chico que yo creo que era acuerpado, así lo recuerdo yo. Bueno, yo era muy flaco, entonces para mí Fernando era acuerpado. No sé por qué recuerdo sus camisas sisas, ¿sí? Y musculoso, ¿no? Entonces me parecía bien particular que, bueno, él, si mal no estoy, y él podría haber nacido en el año 61 por ahí, creo. Entonces nos llevaba más años a quienes estábamos en esa época, que entrábamos de 17, 18, él podría tener 23, 24 años. Eso hacía alguien que tenía un poco más de lectura del mundo, me parece, más de visión del mundo cuando entra a la universidad. Quizá él puede tener 23 años, supongo, cuando entra acá y ya venía a estudiar otra cosa. Venía, entre otras cosas, uno le preguntaba un montón de vainas de eso, porque él sabía de metalmecánica, y entonces él trabajaba en un taller. Yo no sé si era por eso que era, y tenía como esa impresión Fernando, y tenía una voz súper delgadita. Yo no sé por qué él tenía una voz suave, muy, ¿sí? Entonces era un contraste, un chico de un contraste bien particular, unos ojos, a mi modo de ver, muy transparentes, no sé qué había en sus ojos allí. Para un poco empezar hablando por imaginarnos, a veces no nos imaginamos los personajes de los que hablamos, ¿no? Y lo que yo siento de Fernando en la época en que empezamos a tomar clases, porque yo empecé a tomar clases con él, es que yo pienso que ya tenía una filosofía de la vida. O sea, era alguien que ya hablaba de un lugar. Si bien algunos veníamos con una formación, yo venía a un colegio donde se leía mucha literatura, se hacía música, podría decir que ya sabía música, tocaba en un grupo de música, pero Fernando tenía una filosofía de la vida que creo que es la que quizás hoy podemos ir desentrañando, pensando, cómo lo vimos cada quien. Entonces, para empezar un poco, Fernando en los años mediados de los 80 en esta universidad, y desde luego lo dijo en pico de esta primera aproximación, no veía uno a Fernando sin Diego, aquel chico un poco con crespito, con unos anteojos así, súper frágil. Diego era la ternura en pasta y Fernando era como esa otra parte de contraste. Digamos que así empezamos por hoy, podríamos empezar hoy hablando de Fernando para después ir profundizando en más cosillas de ahí para allá. Me trajiste muy bellos recuerdos. Fernando, a alguna de las tantas entrevistas que he brindado sobre él, lo he definido
como un ángel con jeans y tenis. Una actitud muy fresca, muy tranquila, muy divertida, un amigo muy dulce que tenía la enorme virtud de escuchar. Esa imagen que tú tienes de las camisetas blancas manga sisa, lo estilo Miguel Bosé, ¿sí? Así lo vi el primer día que lo vi en la vida, en las casitas de biología, recostado en una de las puertas, exhibiendo sus músculos. Y yo venía con otros compañeros con otras compañeras de nosotras, Marta Fajardo, Clara Cuervo. En ese momento yo no admitía qué pasaba conmigo en la vida, entonces veníamos dándonos codazos y diciendo, uy, ese man está muy lindo. Entonces era un hombre supremamente atractivo, un estudiante brillante, un estudiante que no tenía para libros y sus lecturas las hizo a través de la biblioteca del profesor David Jiménez. Y lo más importante para mí a nivel literario y como lesbiana, yo no tenía y no había en ese momento un auge de la literatura gay, y el único referente que yo tenía de algo que se pudiera decir los homosexuales sí existimos era la literatura de Fernando Molano. Bueno, en mi caso soy un poco más ajeno al contexto de ustedes. Claramente no conocía a Fernando, sería espectacular hubiese sucedido aquello. Mi acercamiento se da un poco en la adolescencia, precisamente cuando uno está en ese momento de búsqueda, de conocimiento, sí, de exploración, de tratar de construir de alguna manera ese propio camino. Sus libros de alguna manera fueron, si se quiere, un abrebocas y de alguna manera como ese horizonte que deslumbra al fondo, precisamente que lo que uno cree que es ilegible, lo que uno cree que no es posible, pues resulta que sí tiene un lugar, que sí existe y que efectivamente pues hay un marco encarnado de estas experiencias que no solamente desde mi individualidad puedo decir he vivido, he sufrido por aquello, me han juzgado por aquello, ha sido complicado en un ámbito educativo expresar esto porque hay sanciones de por medio. Él explica todo este contexto no solamente escolar sino también de su adultez joven, de alguna manera pues nos brinda ese primer acercamiento. Yo siento que él realizó un trabajo bastante fuerte desde la resistencia. ¿Cuál resistencia? Pues digamos que precisamente la resistencia de demostrar que las experiencias encarnadas importan, que es posible reconocer el deseo, que es posible vivir el placer, que no tienen por qué de alguna manera oprimirte y obviamente de alguna manera borrarte, suprimirte, coartarte, sencillamente por querer vivir un derecho, ¿sí? Que es el derecho a que tengas tu sexualidad libre, que tengas una sexualidad placentera y sobre todo en el marco del consentimiento, la autonomía sexual. Y pues digamos que esto es como el abrebocas, la provocación que él da pues para lo que creo que vamos a seguir discutiendo. Desde ahí concibo a Fernando Molano, no lo conocí, pero digamos que ahí comienza digamos que este acercamiento con este gran autor. Claro que sí. Las experiencias encarnadas importan. Y es también por eso un poco la llamada y la acotación en este conversatorio a que se acerquen, porque también justamente el poder encarnar experiencias ajenas es también lo que nos hace no solo humanos, sino también muy buenos pedagogos. Y es también lo que nos hace preguntarnos y traer a la memoria, pues, ¿qué ha sido la universidad pedagógica? ¿Cuál ha sido esa transformación que ha sufrido? ¿Qué pasó con esa universidad que habitó Fernando? Miren, por acá nos están trayendo la imagen de Fernando. Si se lo estaban imaginando, ahí lo tienen, para que no para que no se quede solo en el imaginario y no solo en lo que nos ha descrito ya también el profesor Fernando, sino que tengamos una imagen de Fernando Molano. Me gustaría poder continuar con este camino de la memoria y un poco hablar de cómo no solo resignificar hoy la obra y la vida de Fernando Molano, sino también, pues, ustedes que por ejemplo lo conocieron, Fernando, Rita, pues qué transformaciones ha tenido también la universidad pedagógica, porque
pues esto no era un tema así de poder sacar un conversatorio cualquier día a mitad de la plaza para poder discutirlo, sino que pues justamente la obra de Fernando es una resistencia en sí misma. Ya nos han hablado de los pocos referentes que habían en esa época, pero ¿cuál también ha sido esa transformación que han vivido? ¿Cómo recuerdan la Universidad Pedagógica? Y ahí sí pues ya poder conectar un poco cómo se resignifica hoy la obra y la vida de Fernando. Entonces no sé cómo quieran empezar. Bueno, empiezo yo. Yo viví la relación más larga de mi vida, prácticamente 5 años de ella en esta universidad, con una actitud muy abierta, lo cual en ese momento se consideraba un total desafío. No era mi intención porque yo simplemente estaba amando y viviendo. Le comentaba yo, previo al panel, le comentaba a los chicos y a Fernando, que fue compañero mío también de la carrera, que nada más en eso yo veía algo bastante incómodo para mí. Fernando vivió su relación delante de todo el mundo también, y sin embargo la persona a la que la enviaron a psicólogo, a vicerrectoría, y me comunicaron oficialmente a través de una carta que iba a ser expulsada, fue a mí. Entonces hoy poderme sentar aquí a hablar de una experiencia diferente, a hablar de lo queer, a hablar de Fernando en esta plaza, ustedes no saben lo que yo estoy viviendo. Para mí este momento es irreemplazable. Jamás pensé que fuera a suceder. Eso entre las dinámicas que se han generado. No era el propósito de Fernando, siempre dijo, mi novela es de amor, no es de homosexuales. Y sin embargo, sé que sembró un camino para cambiar muchísimas cosas. Bueno, Ana, sí fue una persona muy importante para mí, quiero reconocerlo, porque es que parchábamos harto. Yo no sé por qué parchábamos harto por la ciudad, caminábamos. Ahorita hay una anécdota que ella la recuerda mejor. Y creo que ese mundo cotidiano era el que nos quedaba para vivir mucho la universidad. ¿Y a dónde voy con esto? Que todo lo que fuera distinto a lo que voy a decir ahora era como algo que estaba al margen. ¿Qué era la época del 80, mediados del 80? Movimiento estudiantil muy fuerte, político. Creo que era el momento donde las organizaciones políticas más se movilizaban en torno a grandes problemas del país. Yo directamente milité en un movimiento político y me movía bastante en ese ámbito, en las asambleas, etcétera. Pero también teníamos espacios culturales importantes, que creo que fue donde de alguna manera nos encontramos desde otros lugares con personas cercanas. Muy concretamente, por ejemplo con Fernando, creamos un taller literario que se llamaba Tachones. El taller literario es donde empezamos a escribir primeros poemas, primeros cuentos, que yo recuerdo era lo que más próximo estaba, y me parece que había una aproximación. Fíjense que en ese momento que yo recuerdo empezaron a presentarse grupos importantes culturales, los gaiteros de San Jacinto, Totó Momposina, eso que antes no veíamos, que empezó a llegar a las universidades. Bueno, yo participé en un grupo musical de Chirimía Caucana y empezábamos a traer, digamos, estas partes un poco más folclóricas. Pero lo que dice Ana me parece que era importante, lo que estaba en el centro del mundo sexual, lo que estaba en el centro del cuerpo, no lo concebíamos en esa época a nivel institucional, y creo que allí habían grandes estigmas y era prácticamente una cultura de parroquia que vivíamos en esa época.
Sí, pues digamos que precisamente viviendo la universidad, digamos que en este siglo ya, digamos que con muchos cambios, voy a hablar desde mi experiencia personal de cómo precisamente en lo educativo y dándole de alguna manera pues ese legado donde, como decía la pregunta, él se formó y él soñó, pues ahora qué está pasando en este lugar y tomando como pretexto pues todo el trabajo que él realizó. Les voy a contar que cuando desarrollé acá mi trabajo de grado de la licenciatura, pues digamos que mi interés partió de una propuesta de educación sexual y una propuesta de educación sexual realizada desde la geografía, propuesta que de alguna manera no tenía inicialmente pues digamos que una forma, ya después digamos que uno va a entender que tu cuerpo es tu primer territorio, es tu primer espacio y digamos que con esto es el primer elemento base para poder fundamentar una propuesta. Esto a partir de que, digamos que contextualizándolo rápidamente, trabajé con estudiantes de grado décimo, en su mayoría población femenina, no obstante, había también población disidente del sistema sexo-género, tenía estudiantes no binarias, tenía estudiantes que habitaban corporalidades transgénero, que estaban en su tránsito. Sí, precisamente son cosas que ahorita ya en la escuela tenemos que empezar a reconocer que están ahí y que tenemos ahorita una particularidad y es que son las adolescencias y son las infancias las que van a permitir que nosotros seamos conscientes de que ellos están ahí, porque ahora son ellos los que dicen aquí estamos y pues necesitamos reconocimiento, queremos reconocimiento y además de todo pues digamos que un abordaje coherente con nuestras experiencias. En vía de eso, pues digamos que nosotros grado décimo, ciencias sociales, viendo derechos humanos, pues digamos que encajaba muy bien y yo quise de alguna manera poner a Molano como el pretexto, como la provocación. ¿En qué sentido? Como lo mencioné inicialmente, él nos habla precisamente del reconocimiento, de la autonomía corporal, del placer, ¿sí? Del consentimiento. Hay muchos temas desde los cuales uno educativamente puede agarrarse. Además de que es una narrativa muy desde la ternura radical, muy desde el afecto, muy desde la intimidad. Nos permite hablar de muchas cosas, no solamente desde este ámbito corporal, sino también afectivo y emocional. Esto nos permite situarnos desde una pedagogía un poco más afectiva, un poco más disidente, un poco más queer, llamémoslo de esta manera. Entonces digamos que ¿cuál es el resultado final? Nosotros nos acercamos a este texto que hace no mucho salió, que es el de Lo Bello y las Mariposas, recién estrenado en el 2023, lo digitalicé y se lo compartí a mis estudiantes, realizamos una campaña de reconocimiento de la obra y vida de Fernando Molano ahí en el colegio. Colegio católico, colegio que de alguna manera sigue pegado a muchas cosas tradicionales, pero que gracias a, entre otras cosas, les cuento a mis profes, hay unos marcos legales que ya nos permiten situarnos y poder dialogar de ciertas cosas. Tenemos sentencias a favor, tenemos la libertad de cátedra, tenemos un currículo flexible en el cual acá no tenemos unos temas oficiales establecidos, sino una serie de orientaciones, de derechos básicos que nosotros como profesionales de la educación tenemos la posibilidad de formar un camino a partir de las necesidades e intereses de los estudiantes. Digamos que partiendo de todo el diagnóstico y bueno, todo lo que pasaba en esta población, más mi intención de trabajo, pues precisamente que visibilizamos nosotros. La obra y vida de Molano, reconocimos algunos de sus textos más importantes, precisamente lo que implica la discriminación hacia las personas seropositivas, VIH positivas, sí, precisamente todo lo que ellas vivieron, que ha pasado en el mundo, cómo fue estas resistencias, sí, que se gestaron no solamente aquí en Colombia, sino también en otras latitudes, y finalmente que nos habla una educación sexual integral, que no solamente habla de la prevención y el miedo y el discurso del terror, sino más bien vamos a hablar de la apertura desde, no sé, el consentimiento, desde el placer, desde el deseo, que son temas que no tienen cabida en la escuela, y que en este caso pudimos dialogarlo reconociendo que es una dimensión de los estudiantes, que ellos lo ven cotidianamente, así las escuelas no quieran reconocerlo, pero es algo que es mejor de alguna manera que podamos dialogarlo, ¿sí? Nombrarlo, porque ya cuando se nombra, pues existe, dirían por ahí. Entonces digamos que ese ha sido el legado desde donde me posiciono yo como profe de escuela, que pues he podido acercarme a la obra de Fernando.
Listo. Por ahí Diego un poco también nos está dando visos, ya no solo de lo que es la literatura, ya no solo de lo que es Fernando, sino también de lo que es la labor docente y de cuál es nuestro compromiso cuando vamos, pues sí, a las aulas y las escuelas, pero también cómo asumimos estas discusiones como un compromiso ético y político personal. A mí me gustaría un poco ir cerrando la conversación con la última pregunta, ya no solo refiriéndonos a cómo la literatura puede ser una herramienta emancipatoria y de transformación social, sino también, pues, cuál es el consejo, el llamado también a estos profes, estas profes que se están formando el día de hoy. Claramente tenemos un contexto muy diferente, como ya lo mencionaba Diego, ya tenemos una serie de herramientas, pero ¿qué les aconsejamos? ¿Qué les decimos al respecto también para seguir afrontando todo lo que nos depara, pues, el mundo actual? Entonces, no sé, quién quiera por ahí. Bueno, creo que siguiendo en la ruta de Fernando Molano, que hay ya lo dijimos de algún modo, y es la literatura de Fernando, que creo que es un camino posible para hoy vivir el amor, para hoy ver el amor en una dimensión muy amplia. También Ana lo dice, Fernando de pronto no pensaba un mundo militante del mundo trans, militante del mundo gay, sino él decía el amor es uno solo y el amor es el que hay que, por lo que hay que jugárselas. Entonces cuando uno ve un libro como Un beso de Dick, por ejemplo, como medio de educación, lo que va a ver es la simpleza, la profundidad y la humanidad que hay en el acto de amar. Hay una figura increíble en ese libro que dice, los dos chicos se están besando y dice, Dios nos debe estar mirando. Quedémonos en esa frase por un momento y veamos la gran forma de hablar de un acto concreto de amor, de ternura. Y creo que es volver a vincular, ya se habló de la inocencia, cómo la inocencia se construye en el acto más entrañable de amor. En una medida, yo siempre vi en la literatura de Fernando y a la larga, a veces nos toca en la memoria hacer esto, vamos de los libros a la persona, porque cuando uno está viviendo con las personas no se da cuenta todo lo que son. Cuando pasa el tiempo y vamos a sus libros, dice uno, ve, en este caso, este man estaba diciendo esto todo el tiempo. Entonces, en Fernando lo que uno ve es que el amor es vulnerabilidad. ¿Qué es lo que uno le entrega al otro? ¿Qué es lo que uno le entrega a la otra persona? La otra persona, cuando está amando, le está entregando su vulnerabilidad. Y eso implica un acto de confianza muy fuerte. Y la educación tiene la gran posibilidad de enseñarnos esa naturaleza humana de amar. Hoy tenemos muchos discursos sobre el amor, por el lado de la publicidad, por el lado del autoconocimiento, por el lado de los libros de autoayuda y tal, que nos mandan en una idea bastante consumista del amor. Y yo creo que en últimas ahí está la clave. Ahora, es un amor contradictorio, es un amor tortuoso, es un amor en el que el aprendizaje se va haciendo de pasos que nos cuestan, porque estamos creciendo con la otra persona. Y yo creo que hay una clave en esto del amor, y es las sombras de dos personas. Nosotros no nos enfrentamos a un ideal de persona, eso esperamos. Pero en última, lo que hay detrás de los libros de Molano son las sombras de cómo son esas relaciones amorosas y cómo amamos las sombras de la otra persona, o sea, lo que él ama en sus personajes. Esos dos chicos que se encuentran, que decíamos en Un beso de Dick, creo que es el acto educativo más interesante que podemos hacer, poder acompañar, poder profundizar, poder despertar eso, cualquier tipo de amor que tengamos.
y ahí es donde vemos que el amor va más allá de del sexo, de los géneros, de lo que somos, porque se trata de qué tan dispuestos y dispuestas estamos a compartir las vulnerabilidades. A mí me parece que ese es el centro de todo esto. Me gustó algo de esta pregunta y es precisamente cómo hablamos de esta literatura como una herramienta emancipatoria y de transformación social. En vía de cierre, pues yo sí quiero de alguna manera, no sé, invitarlos a algo. A veces acá, porque es requisito, tenemos que hacer la tesis. Yo sí los invito a que nos pensemos cómo vamos a escribir esa tesis. Y lo quiero decir especialmente de cómo vamos a escribir desde la primera voz, desde esa escritura encarnada, desde esa escritura que no necesariamente tiene que ser la tercera persona imparcial, porque resulta que no. La academia no es imparcial, la academia no es antiafectiva, la academia no es antiencarnada. La academia tiene afectos, tiene corporalidades atravesadas por historias, por trayectorias, por experiencias que atraviesan a sus autores en los contextos en los cuales están. Por lo tanto, yo busco que ustedes, no sé, se unan al siguiente manifiesto, lo escribí acá puntualmente: manifiesto una academia que no sea imparcial, que no sea neutra, espacial y atemporal. Quiero una academia crítica, sensible, amorosa, purulenta, herética, erótica, que en este caso siga las reivindicaciones que propone Molano, que reconozcamos precisamente lo que él decía como esta libertad de culos, que lo puso en uno de sus libros, una frase bastante potente, y muchas otras que podemos mencionar acá, desde sus poemarios, desde sus narraciones. Creo que debemos rescatar estos conceptos sudorosos, estos conceptos incómodos, que a veces los mencionamos y generan un poquito de ruido, son necesarios, y generar incomodidad genera cambios, quizá no en el momento inmediato, porque estamos muy acostumbrados a la inmediatez, pero sí en un largo plazo, en un tiempo un poco más lento, pero a la final de pronto hay un cambio que puede ser visibilizado. Pensemos en una posición aguafiestas, sigamos mencionando precisamente que no todo tiene que ser políticamente correcto, no todo tiene por qué ajustarse a un marco lineal, heteronormado, patriarcal, sí, lo que la misma historia, la misma sociedad, el mismo mundo globalizado pues nos ha querido presentar, y sobre todo pues digamos siendo un poco más voluntariosos en este sentido, de seguir mencionando estas otras narrativas, estas otras maneras de escribir, estas otras maneras de compartir nuestras historias, porque también es importante que la academia se construya a partir de lo que como sujetos nos atraviesa, para formar un conocimiento más emancipatorio, más coherente, y sobre todo que nos reconozca como vulnerables, humanos y pues simplemente personas que están atravesadas por muchas cosas. Encuentro un elemento en común sobre lo que quisiera responder y lo que dijeron ustedes, y es, voy a sonar a cliché, pero nada más revolucionario que el amor, definitivamente. Quiero traer hablando de pedagogía y de Fernando y de qué sugerencias traigo a la mesa sobre la educación. Después de que se publica Un beso de Dick, Fernando se cuestionó terrible y dolorosamente si iba a poder ser profesor, porque era consciente de que había escrito un libro sobre lo gay. Pero cuando gana el premio, su mejor amigo lo invita a dar una conferencia en un colegio. Yo me encontré con Fernando después de esa conferencia en la salida de este otro lado de la universidad, y pues quería saber, porque él todo lo vivía con una emoción de niño tan particular, y va y me cuenta esto que le produjo un poco de tristeza, y fue, pues por un lado estaba muy contento de ver la reacción de los chicos y que lo habían leído, y por otro lado cuando se llegan las preguntas le dicen: profe, pero la historia no es, Fernando, la historia no es cierta, ¿cierto? Usted tiene novia. Y él dijo que sí. ¿Por qué? Lo hizo sobre todo pensando, primer acto de amor, pensando en que le iba a traer un mal momento a Israel en el colegio y que el puesto de su amigo podía estar en juego. Siempre fueron los amigos más leales de este planeta.
Entonces ahí yo le dije, uy, muy duro, pero ese día lo hizo cuestionarse sobre si iba a ser profesor. Y qué lástima, porque hubiera sido el mejor de todos. De otra parte, ya en mi experiencia como profesora y como persona que cuidó de una u otra manera de la obra de Fernando, una de las tantas, de todas las veces, en todos los salones que uno tenga, van a haber personas de todos los estilos, trans, bisexuales, homosexuales, binarias, no binarias, pero la primera vez que en mi trabajo di con un niño gay en cuarto de primaria, que como sabes eso, se sabe desde muy chiquito, se los puedo jurar. Es muy duro vivir en una sociedad que te dice antes que tú mismo que eres tú. Lo que yo viví con Mauricio es que Mauricio no tenía ni idea que era gay. Y había un montón de gente diciéndoselo y sobre él había una presión horrible. Y Mauricio se volvía tema de las reuniones de profesores. Y a mí no me cabía en la cabeza y el tema era, hay que decirle al niño, hay que decirle al niño que muéstrenme las notas del niño, un niño de 5 en todo. Y por defenderlo, y lo hice desde el amor, fui echada de ese colegio, bendito sea Dios, porque pues eso no es una institución educativa. Eduquen desde el amor, es la única sugerencia que les tengo. Listo, nada, agradecer la presencia también de nuestros 3 panelistas. Me gustaría cerrarnos sin antes también agradecer a Diego. Nada, amor de la vida de Fernando, sus obras están dedicadas a él, su amplia escritura. Me gusta también traerlo a cotación porque no solo es que hayan entrado a estudiar juntos, sino que pues es también una muestra más de lo que hace el amor. Entonces, como un poco ya lo mencionaron acá, la invitación es sí, a seguir incomodándonos, incomodando los espacios a los que llegamos y que habitamos, pero también incomodar desde el amor. Entonces, ojalá sigamos educando con amor en las aulas y ojalá nos sigamos viendo por ahí. Muchas gracias. Pequeño fragmento un poco más largo, ¿no? Pero dice así: así que esta noche a tirar rock con tenis nuevos. Voy a llamar a Gordo para que lleve mis discos de Nietzsche y Arroyo para mandar salsa con Lucía, que le baila rico. Ojalá no ponga mucho merengue. Claro que a Leonardo le gusta. Lástima, no hay nada completo. Voy a comprar media de aguardiente para bebérmela con Leonardo. Le diré que es por la amistad y todo eso. Y yo sé que él lo quiere. Voy a decirle, a pesar de habernos golpeado fuerte, claro, yo le di más fuerte, pero que de todas maneras lo quiero, voy a decirle, y pensará que como amigos, claro. ¿Qué tal decirle que no? Que estoy enamorado de él. Sí. ¿Qué tal que me la reviente a golpes? Qué cosa más complicada. Estallársela a una pelada es más facilito, casi no hay que decir nada. Y si le dicen a uno que no, pues no pasa nada. Claro, eso hiere el orgullo, pero si por ejemplo yo le estallo a Leonardo y él me dice que no, y si fuera de eso empieza a hacerme desplantes y a tratar de humillarme, no, yo sé que Leonardo nunca haría eso, solo diría que no y ya, creo. Pero de todos modos sería muy humillante quedar uno como un marica y al final es mejor no ir a esa fiesta. Eso dice un fragmentico. Muchos fragmentos después, vamos a leerlo en su complejidad, dice lo siguiente: Dios, ¿cómo me moja Leonardo? Si pudiera verle la cara, Dios, cuando él levanta mis piernas y me come así, se le ve bien la cara, se le ve la cara, y me coge de los tobillos para que no me caiga, y allá arriba se le ve la cara. Es tan bonita, Dios mío, y el copete se le cae todo como si hiciera viento, como si estuviera lloviendo. ¿Por qué? Suda tanto y casi no se le ven los ojos debajo del copete, todo regado sobre la frente. Dios, ¿dónde estará su cara? Se le aprietan tanto los dientes cuando me da más fuerte, y se le aprietan los labios y las mejillas le tiemblan, y el copete arriba no se queda quieto. Dios, él abre tan bello la boca cuando se viene,
cuando cierra los ojos porque se viene y se ve tan feliz, Dios, se ve tan feliz mi amigo cuando se viene, cuando me aprisiona las rodillas sobre los hombros para besarme mucho, cuando me baja las piernas despacio y se echa sobre mí para quedarse quieto, con todo su cuerpo que me moja tanto. ¿Se ve tan feliz mi amigo? Bueno, Fernando Molano, un beso de Dick. Fragmentos de un beso de Dick. Muchísimas gracias por asistir. De nuevo está unos minuticos el micrófono por si alguien se quiere acercar, y si no, pues darles muchas gracias por el espacio, daríamos cierre al evento e invitarles a leer más literatura, poesía, academia, pedagogía, de todas las formas de producción de la escritura, que le damos más disidencias. Creo que ese es un lugar en donde podemos empezar a romper con el statu quo que ha predominado de la heteronormatividad, del ejercicio patriarcal, y empezarnos otros mundos diferentes, amorosos, diversos, inclusivos, equitativos, y gracias por todo. ¿Listo? Mi nombre es Samuel, yo soy estudiante de la licenciatura en lenguas extranjeras. Yo conocí a Fernando en mi último grado del colegio, en 11. Él me acompañó como en mi primer amor y yo lo descubrí con la novela de Un beso de Dick. Entonces fue como todo muy simultáneo, las situaciones que pasaban en mi vida, yo descubriéndome, como mis primeras veces de tanto, y leer a Molano me sentía yo acompañado, porque como comentaban acá, hay una parte donde él dice que se está besando con su amigo, o sea, y está feliz, pero entonces piensa luego que Dios los está viendo. Y esa parte me chocó mucho. Pues yo la verdad, no sé, siento que, o sea, de verdad, siento que Fernando me ha ayudado mucho como acompañándome en mi vida, en mis experiencias amorosas. Y creo que también él es una de las razones por las cuales yo terminé acá. Entonces, pues quisiera compartirles este poema, que es de Todas las cosas en tus bolsillos, todas mis cosas en tus bolsillos. Y pues nada, me gustaría quedar atrapado en ti. Querido Diego, bien sé yo que no me escuchas, tan muerto como estás, pero ¿no podríamos en esta noche juntos soñar que eres un bello espíritu sentado a mi lado sobre el piso, a orillas de la cama, charlando ingenuamente, como solíamos, los simples asuntos de la vida? Porque aún me rompen la cabeza ciertas preguntas si, ahora mismo, no tengo con quién conversar de mis asuntos. A veces no entiendo nada, pero aún sigo creyendo que cada cosa, cada temblor, guarda dentro de sí un sentido. Tan solo no dura mucho, igual que tú, igual que Luis Jorge, a su modo. Aquí el mundo sigue dando vueltas, sin ti. A mí todavía me resulta extraño. Los ríos siguen corriendo y no se cansan. Florecen las flores y los muchachos. Los amigos vienen a visitarme. Aún no hay problemas en casa. Y a mí todavía el amor me excita, como el de este hermoso chico. Sinceramente lo amaba, en cuya despedida he venido a soñar contigo en este tonto escrito de un libro dedicado a ti. Si pudiera ya cerrar la página, permanecer aquí, a tu lado, amor, al menos déjame darte un beso. Vamos, apresuremos los labios, podría amenazar de nuevo el día. Bueno, a mí me gusta este poema porque este es un poema como para terminar, no sé, una tusa. Y la verdad, como les comentaba, yo fui buscando más de Fernando Molano, de su vida, y me leí varios libros, los podcasts los escuchaba y escuché la entrevista, y lo que decían de la voz es muy curioso. No sé si ustedes han escuchado la voz de Fernando Molano, pero yo tenía como un imaginario muy diferente al de él, o sea, lo pensé como más académico, más escritor refinado, pero no, es como escuchar a un amigo. Entonces, a mí me hubiera encantado conocerlo, me hubiera encantado hacerle muchas preguntas, pedirle muchos consejos, porque a final de cuentas yo siento que yo quiero llegar a tener un amor como el que tuvo Fernando Molano con Diego. Entonces, con él encontré mi primer y único referente del amor.
Gracias.